Hola, buenas tardes, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos nuevamente a este estudio del principio divino. El día de hoy estamos domingo, día 18 de mayo del 2025. Una cordial bienvenida a todos los que nos visitan a través de las diferentes redes sociales, a todos los que nos ven a través de YouTube, Facebook, TikTok. Sean todos bienvenidos también a los que se unen en la plataforma de Zoom, que pueden estar en vivo y hacer preguntas. Ya saben, que si quieren ser parte de este tipo de conferencias, de estar presentes en esta conferencia, pueden unirse en el enlace que está en la página de Carpe Facebook, que está pineado, ¿verdad? El enlace, ahí lo pueden encontrar, es el mismo enlace. Con ese enlace pueden unirse todos los domingos a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, hora de Nicaragua. Entonces, todos bienvenidos, ¿verdad? A esta conferencia. El día de hoy vamos a estudiar los paralelos históricos. En realidad es una conferencia donde solo vamos a ver muchos datos, mucha información, ¿verdad? Es referente a lo que ocurrió en la historia y cómo la historia se ha venido repitiendo, cómo los mismos acontecimientos han venido repitiéndose como en espiral, como un eh, ciclo. Por eso se llaman los ciclos históricos, paralelos históricos, ¿verdad? Entonces, esa conferencia es un poco mucho historia, ¿verdad? Tenemos que estudiar historia y tenemos que ver eh, fechas. Tal vez puede sonar un poco aburrida para algunas personas este tipo de conferencias por lo que es historia nada más. Pero lo interesante de los paralelos históricos es que ver cómo la historia se repite, cómo de Jacob, ¿verdad? Que fue Israel cuando inició los 400 años de esclavitud en Egipto, desde ese momento que inició ese periodo hasta que Jesús llegara, pasaron 2000 años y cómo esos 2000 años se fueron repitiendo luego de que Jesús eh, partiera, ¿verdad? Se fuera al mundo espiritual. Entonces esos 2000 años se repitieron, de hecho son los mismos que los 2000 años después de Jesús y ocurrieron acontecimientos similares. Entonces nunca nadie en la historia había descubierto por qué razón, o esta, la historia de hecho, ¿verdad? Valga la redundancia, se repetía de esta forma, porque la historia eh, tiene esto como ciclos. Y ahora pues el principio divino nos revela la razón del por qué. Todos sabemos que para que naciera el Mesías se necesitaba establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel nacional y mundial. Pero eso no es fácil de realizar. Sabemos que las personas somos personas caídas, personas que tenemos pecados, entonces tenemos la tendencia a fallar. Entonces, cuando una persona falla, una figura central falla, entonces Dios tiene que escoger a otra figura central en su lugar para que ésta pueda cumplir la responsabilidad. Y ahí es donde comienza a repetirse la historia, ¿verdad? Con personajes diferentes, pero acontecimientos similares. Entonces, esto es lo interesante de esta conferencia, a pesar de que es mucha historia, mucho contenido y puede parecer un poco aburrida, lo interesante es que la historia está ahí en los libros y podemos verificarnos nosotros mismos de que realmente sí, la historia se repite y los periodos de tiempo se repiten realmente. Eso quiere decir que la historia está siendo guiada por Dios, por Dios. Y Dios quiere restaurar y salvar a sus hijos, ya sabemos, ¿verdad? Entonces voy a compartir pantalla para que podamos estudiar esta conferencia. Y pues vamos a estudiarlo de una forma, ¿verdad? Rapidito ahí. Habíamos quedado en los 120 años del Reino Unido, del norte y del sur, que se comparan a los 120 años del Reino Unido del este y el oeste del periodo de 2000 años después de Cristo. El primer periodo de arriba es 2000 años antes de Cristo y el segundo es 2000 años después de Cristo. Entonces, este Reino Unido del norte y del sur, ¿verdad? 800 años después de Abraham, el profeta Samuel ungió a Saúl como primer rey de Israel. Así como Moisés construyó el tabernáculo, los reyes debían construir el templo de Dios y su reino. La figura central, el fundamento de fe, el rey, sumo sacerdote para el reino espiritual y rey para el reino sustancial. Entonces ellos tenían que construir el templo y mantenerse unidos a él, porque el templo simbolizaba al Mesías. Pero ellos fallaron. David no construyó el templo, Saúl tampoco. Y Salomón pues terminó construyendo el templo, pero al final Salomón ya todos sabemos que se corrompió debido a la fornicación, ¿verdad?
Tenía 300 esposas y 600 concubinas, algo así, 900 concubinas. Entonces, debido a esto, ¿verdad? El corazón de Salomón también se corrompió porque él construyó el templo, Salomón, lo construyó, pero terminó invadido por Satanás porque las esposas de él lo terminaron convenciendo de adorar ídolos falsos. Y el ídolo falso ya sabemos todo que simboliza a Satanás. Entonces, el fallo del fundamento de sustancia, el rey Saúl, en la posición de Abel, y el rey Saúl desobedeció la orden de Dios dada a través del profeta Samuel. Saúl falló, David también falló, y Salomón al final construyó el templo, pero también terminó fallando. El rey Salomón abandonó su posición de Abel para la ofrenda sustancial, cuando en su lujuria se casó con muchas esposas extranjeras que le apartaron de Dios, para adorar muchos dioses paganos. Entonces, ¿qué pasó después? Como fueron invadidos por Satanás, el reino terminó dividiéndose en norte y sur, como siempre, ¿verdad? Cuando algo es invadido por Satanás, tiene que dividirse, ¿verdad? Para luego unirse de nuevo, pero centralizado en el bien, centralizado en el Abel. Entonces, este periodo de 120 años es comparado al periodo del Reino Unido del Este y el Oeste. En 800 años, el Papa, después de Cristo, el Papa León II coronó a Carlomagno y le bendijo como el primer emperador de la cristiandad. El imperio Carlomagno realizó el ideal del Estado cristiano tal y como se estableció en la ciudad de Dios de San Agustín. La figura central del fundamento de fe, el emperador, el Papa para el reino espiritual y el rey para el imperio sustancial. El fundamento de sustancia fracasó cuando los emperadores no obedecieron la voluntad de Dios y dejaron sus posiciones de Abel para la ofrenda sustancial. Entonces se corrompieron, ¿verdad? El ideal era que el Papa guiara al emperador y de esa manera poder estar unido, el fundamento de sustancia, o sea, ellos tenían que estar en unidad, el Papa guiando al rey espiritualmente para que no se corrompieran. Entonces, aquí fracasa, ¿verdad? El imperio cristiano se dividió en la tercera generación, cuando los nietos de Carlomagno, Lotario, Luis II y Carlos el Calvo, lo partieron en tres reinos, francos del este, francos del oeste, Italia, que luego sería regido por francos del este. El reino se dividió en el este y oeste. Se terminaron dividiéndose, ¿verdad? Igual por la corrupción. Como nos menciona aquí la diapositiva, el fundamento de sustancia fracasó cuando los emperadores no desobedecieron. ¿Por qué? No obedecieron la voluntad de Dios, perdón, y dejaron sus posiciones de Abel para la ofrenda sustancial. O sea, que se corrompieron, o sea, comenzaron a darle importancia más a las cosas materiales que a lo espiritual y se corrompieron. Entonces, así como se corrompió el reino unido 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? El reino de Israel, también este reino cristiano también se habían corrompido y fueron divididos en el este y el oeste. Luego viene un periodo de 400 años de los reinos divididos del norte y el sur. Una vez que el reino se divide, por el norte son 10 tribus, ¿verdad? Y por el sur se dividen, son 2 tribus. Entonces, Israel está dividido de esta forma. Las 2 tribus representan el reino de Judá, que fue regido por 20 reyes en 394 años. El reino de Judá fue fundado por el hijo de Salomón, Roboam. Y ese reino de las 2 tribus estaba en la posición de Abel, en comparación con el reino de Caín, que estaba regido por 10 tribus. El reino de Israel del norte fue regido por 19 reyes en 260 años. Fue fundado por Jeroboam, un exiliado en días de rey Salomón. Entonces, en este reinado, su dinastía cambió 9 veces. Ningún rey fue justo a los ojos de Dios en el reino del norte, ¿verdad? Dios mandó al profeta Elías, que venció sobre 850 profetas de Baal y Aserón en el monte de Carmelo, donde Dios hizo descender fuego desde el cielo al altar. Otros profetas, incluidos Eliseo, Jonás, Josea, Amós, predicaron la palabra de Dios a riesgo de sus vidas también. Dios hizo que los asirios lo destruyeran y perdieron para siempre la calificación de ser el pueblo de Dios.
Entonces, en comparación con el reino del sur, ellos sí tuvieron reyes, ¿verdad? 20 gobernaron con justicia por 394 años. Y Dios mandaba profetas en el sur. Dios mandó a 4 profetas mayores y 12 menores para que la nación se arrepintiese, que los mandaba al norte a predicar, arrepiéntanse, ¿verdad? Regresen al camino de Dios, pero ellos estaban corrompidos, los del norte. Entonces, ¿qué pasaba con esos profetas? Los apedreaban, así como decía Jesús, ¿verdad? Los apedreaban, los mataban, los asesinaban. Entonces, de todo ocurría, ¿verdad? De todo. De todo les ocurría, ¿verdad? Entonces, es algo que está en la Biblia también, ¿verdad? Sin embargo, como los reyes y la gente hicieron caso omiso a los profetas, Dios les castigó externamente mandando naciones gentiles como Siria, Asiria, Babilonia para atacarles. Las naciones gentiles llevaron a la gente de Israel y de Judá en cautiverio, poniendo fin a la monarquía de Israel. Entonces, como no se arrepintieron por más profetas que enviaban del sur hacia el norte para predicar, para que ellos se arrepintieran y volvieran al camino correcto, entonces al final, como no hubo esa unión, Dios tuvo que permitir que ellos fueran invadidos nuevamente por los gentiles y fueron llevados cautiverio, de hecho. Y allí empieza otro periodo en la historia de cautiverio, que lo vamos a ver luego. Entonces, estos son los 400 años antes de Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a ver los 400 años después de Jesús, que fue justamente después de este periodo, ¿verdad? De 120 años del Reino Unido del Este y Oeste. Entonces, luego aquí, como también se corrompieron, ¿verdad? Se dividieron los reinos en este y oeste, reino cristiano. El imperio cristiano también se dividió en la tercera generación. Los nietos de Carlomagno lo partieron en 3 reinos: los francos del este, Caín; los francos del oeste e Italia, que bajo Otto I se convirtió en el Sacro Imperio Romano. En el período de los reinos divididos del este y del oeste, que restauró este período por indemnización como la identidad de tiempo sustancial, hubo corrupción en el Vaticano y monjes como Santo Tomás de Aquino y San Francisco iniciaron a través de sus consejos el movimiento de reforma interna. Sin embargo, los líderes seguían teniendo a caer y corromperse más sin arrepentirse, y Dios llevó a cabo su providencia del castigo externo, entregándolo en manos de los gentiles. Esta fue la providencia de las cruzadas. Mientras que la tierra santa de Jerusalén perteneció al califa, los peregrinos cristianos fueron recibidos con hostilidad. Pero después de la ocupación de Jerusalén por los turcos seljúcidas, a la caída del califato fueron perseguidos, y los sucesivos reyes enojados organizaron las cruzadas para restaurar la tierra santa. Las cruzadas, que comenzaron en el año 1096, tuvieron 7 expediciones en aproximadamente 200 años, pero fueron derrotadas una tras otra. El hundimiento de la monarquía cristiana. Entonces ellos, ¿verdad? Dijeron que iban a recuperar Tierra Santa, pero en realidad lo que querían era apoderarse de las riquezas de ese lugar. Entonces, pero igualmente no tuvieron éxito, ¿verdad? En eso de las cruzadas y terminaron siendo empobrecidos más y más todavía. Entonces, el hundimiento de la monarquía cristiana. El poder papal perdió completamente su autoridad y supremacía a raíz de la derrota de las cruzadas, y el espíritu nacional perdió su centro. Además, debido a la muerte de muchos señores feudales y caballeros que mantenían la sociedad feudal, el pueblo perdió su base política. También la tremenda cantidad de gastos de guerras originados como resultado de las repetidas pérdidas de batalla los dejaron totalmente empobrecidos, ¿verdad? Entonces, este es el reino, el periodo de 400 años de reino dividido del este y oeste, el reino cristiano dividido, ¿verdad? Y luego de eso, pues comienza el periodo de cautiverio y retorno papal. Y en el caso del pueblo de Judea, el periodo de cautiverio y retorno de Judea. Entonces, después de ese periodo de 400 años, empieza este otro de 210. En el periodo de 70 años de cautiverio y regreso de los judíos del rey Joaquín, Daniel y otros miembros de la realeza, juntamente con los ministros del gobierno, oficiales, artesanos y mucha otra gente judía, fueron cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia, hasta que fueron liberados por Ciro, rey de Persia.
Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? En esta parte, cómo ellos, después de haber sido una nación libre, una nación independiente, ahora nuevamente vuelven a ser esclavos, nuevamente vuelven a ser cautivos por otras naciones. En este caso, Nabucodonosor, ¿verdad? Rey de Babilonia. Pasaron cautiverio por 70 años, pero luego fueron liberados. Esto por la corrupción, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? Pasaron un periodo de 140 años desde la liberación de los judíos por decreto real del rey Ciro, una vez que Persia conquistó Babilonia y hasta el tiempo en el que pudieron volver a la tierra a, por tercera vez para establecerse como una nación centrada en el profeta Malaquías preparándose para el Mesías. Entonces, claro, después de estos 70 años de periodo de cautiverio, ellos siguieron todavía en Babilonia por 140 años más. Ellos no estaban siendo nuevamente esclavizados o oprimidos ni nada, sino que se quedaron ahí, ¿verdad? Viviendo en Babilonia. Entonces aparece Malaquías 210 años después, ¿verdad? No, 140 años después en este caso, recordándole a ellos que eran el pueblo elegido y que deberían regresar al pueblo de Israel, a las tierras de Israel, para reconstruir la ciudad del templo y poder esperar al Mesías, que ese era su identidad como pueblo escogido de Dios. Entonces Malaquía les ayudó a recobrar esa identidad mesiánica que ellos tenían, ¿verdad? Y bueno, así también el periodo de cautiverio y retorno papal en en 1309, ¿verdad? Como paralelo de este periodo de 210 años, en 1309 el rey Felipe IV obligó al Papa Clemente V a trasladar el papado de Roma a Avillón, en el sur de Francia. Allí vivieron como cautivos los sucesivos papas durante 70 largos años, bajo la custodia de los reyes franceses, ¿verdad? Después de esto, el Papa Gregorio XI volvió a Roma en 1377. Después de retornar el Vaticano a Roma, hubieron tres papas ejerciendo al mismo tiempo: Urbano VI, Clemente VII, Alejandro V, oponiéndose el uno al otro y trayendo una gran confusión hasta la mitad del siglo XV, hasta que las aguas volvieron a sus cauces y la monarquía absoluta papal, perdida desde 1309, restauró sus funciones. Entonces, este fue un periodo de gran confusión también en la fe, gran confusión, porque ahí, como dice la diapositiva, habían tres papas al mismo tiempo ejerciendo el papado, ¿verdad? Ejerciendo el mismo tiempo. Entonces hubo gran confusión, ¿verdad? Entonces no sabían en esa época quién seguir las instrucciones de quién, ¿verdad? Entonces destituyeron a los tres, eligieron a uno más, pero igual, al final, ¿verdad? Hubo ese periodo, ¿verdad? De confusión. Entonces, estos 210 años se corresponden a los 210 años que hubo antes de Jesús, el periodo de cautiverio y el retorno del pueblo de Judea, como podemos ver aquí en la diapositiva. Y duran exactamente 210 años desde que comienza el cautiverio. Y aparece luego de eso el Martín Lutero, ¿verdad? Porque había mucha confusión en la iglesia también y hasta el perdón de los pecados se vendía en esa época. Cualquier persona podía cometer un pecado y podía pagar por él, ¿verdad? Y listo, ya quedaba perdonado. Entonces, claro, los sacerdotes estaban corrompidos y avaros, ¿verdad? Querían nada más riquezas y no le importaba a ellos enseñar mal lo que es la palabra de Dios. Todos sabemos que la única condición para recibir el perdón es arrepentirnos. La única condición que nosotros podamos recibir este perdón es que nos arrepintamos de corazón. Que de corazón nosotros digamos a Dios perdón, ¿verdad? Por estos pecados que he cometido. Me arrepiento de haberlo hecho y no lo volveré a hacer. Entonces, ese tipo de arrepentimiento de corazón es la única condición para poder recibir el perdón. Sin embargo, en esta época de mucha confusión en la fe, las personas no tenían acceso a la Biblia.
Por lo tanto, lo único que ellos podían entender de Dios venía de los papas, ¿verdad? De los papas que estaban corrompidos, que solo querían dinero y poder. Entonces ellos enseñaban mal la palabra de Dios. Enseñaban que el perdón venía por pagar cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de monedas de oro. Y eso estaba mal. Y Martín Lutero es esta persona, ¿verdad?, que aparece al final de este periodo, 210 años. Y Martín Lutero era conocedor de la palabra. Él conocía la Biblia. Él sabía leer la Biblia, podía leer la Biblia, ¿verdad? Tuvo acceso a una Biblia y conoció esta verdad. Que la única condición para poder recibir el perdón es arrepentimiento sincero, nada más. No necesita pagar dinero. Entonces ahí comenzó la reforma religiosa. Y eso vamos a ver el siguiente periodo que equivale a los últimos 400 años del periodo de preparación para la venida del Mesías. Entonces, primero vamos a estudiar los 400 años del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, 400 años igual, un número que está vinculado con el número 40. Entonces, los israelitas establecieron el fundamento de fe arrepintiéndose de sus pecados pasados e idolatría, reconstruyendo el templo que fue destruido por el rey Nabucodonosor y reformando su fe basado en la ley mosaica conducidos por Ezra. Así empezaron a prepararse para la venida del Mesías, de acuerdo a las palabras de los profetas. Entonces, Dios mandó al profeta Malaquías al pueblo elegido 430 años antes de la llegada del Mesías para despertar en ello una fuerte expectativa mesiánica. También inspiró a los judíos a que reformaran su religión y profundizaran su fe para hacer los preparativos necesarios para recibir al Mesías. Al mismo tiempo, Dios fundó entre los pueblos del mundo religiones adecuadas a sus regiones para que también pudieran hacer los preparativos internos para recibir al Mesías. Ahí vemos Buda aparece en la India, Sócrates en Grecia, Confucio en China y Jesús en Israel. Entonces, en todo el mundo también, no solo en el pueblo de Israel, Malaquías, ¿verdad? Les recordó al pueblo que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que ellos eran el pueblo elegido de Dios y que debían cumplir su misión, debían construir, regresar a Israel, construir el templo y mantenerse esperando al Mesías. Les ayudó a recobrar su identidad mesiánica. Y esa preparación también ocurrió en el mundo entero, ¿verdad? En diferentes partes del mundo aparecieron diferentes personas como Buda, Sócrates, Confucio, que eran personas muy elevadas espiritualmente, que crearon diferentes esferas culturales, ¿verdad? Y elevaron la espiritualidad de las personas, preparándolos para la venida del Mesías también, porque el Mesías iba a llegar en esa época. Entonces, cuando el Mesías llegara y fuese aceptado en esa época, entonces iba a crear un movimiento de unificación para unificar todas estas denominaciones, en este caso el budismo, ¿verdad? Confucianismo y etcétera. Pero esa preparación entonces ocurrió a nivel mundial, como pueden ver, una preparación a nivel mundial. Entonces, de la misma forma, los 400 años del periodo de preparación para la segunda venida eh, fue igual, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí. Después del retorno del Vaticano a Roma, los cristianos medievales establecieron el fundamento de fe e intentaron reformar la Iglesia Católica Romana. Esos esfuerzos culminaron en la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero. Este movimiento disipó la oscuridad de la Edad Media con la luz de los evangelios e emprendieron nuevos caminos de fe. El segundo Israel tuvo que pasar tribulaciones internas hasta poder encontrarse con el Cristo en la segunda venida. Las ideologías del Renacimiento, el humanismo y la Ilustración y la llamada por la libertad religiosa en la Reforma han creado una profusión de filosofías y teologías causando gran confusión en la fe cristiana y tumulto en las vidas espirituales de la gente. Empezando con el Renacimiento, ha habido un progreso y crecimiento rápido en la virtud, en virtualmente
cada campo de la actividad humana, ya sea la política, la economía, la cultura o la ciencia. Actualmente estos campos se han desarrollado tanto que han creado un ambiente global que puede ser útil para el trabajo del Cristo en la segunda venida. Entonces, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta diapositiva, así como hubo Malaquías, que preparó al pueblo, así Martín Lutero inició la reforma religiosa y les enseñó, les recordó a los cristianos la verdadera misión de ellos, ¿verdad? Que es esperar al Señor en su segunda venida. Entonces les recordó lo que realmente tenían que haber hecho desde un inicio, ¿verdad? Y no estar perdiendo tiempo, ¿verdad? En cosas, sino eh, eh, como dejarse llevar, ¿verdad? Por las malas enseñanzas o influencia de los, en ese momento, ¿verdad? Sacerdotes o papas corruptos de la época, sino que Martín Lutero, pues, vino a revelar lo que ya estaba revelado, ¿verdad? Solamente vino a enseñar a las personas, bueno, al crear la reforma con las 95 tesis, de lo que realmente la iglesia estaba haciendo mal en esa época. Y así como hubo una preparación también, ¿verdad? En el periodo antes de la venida del Mesías, por primera vez, así también hubo una preparación a nivel mundial para que el mundo entero pueda recibir al Mesías en su segunda venida, ¿verdad? La tecnología se incrementó, ¿verdad? Hizo que eh, actualmente los campos se han desarrollado tanto que han creado un ambiente global a nivel mundial que puede ser útil. ¿Para qué? Para que el Señor de la segunda venida pueda expandir su mensaje a cada rincón del mundo, a través de la internet, a través de la comunicación, ¿verdad? Los medios de comunicación. Entonces, todo esto son preparaciones para que el Señor de la segunda venida pueda realizar su trabajo y son indicativos de que estamos ya en los tiempos de la segunda venida. Entonces, ahí están, hermanos. Permítanme, voy a encender la luz. Entonces, ahí los tenemos. Ahí tenemos, hermano, entonces cada uno de los periodos de la historia, desde Jacob, cuando entró a Egipto, ¿verdad? Y se hizo esclavo, pasaron 400 años, él y sus descendientes, hasta nuestro tiempo actual, ¿verdad? Como la historia se repite en 2000 años cíclicos. Los primeros 2000 años cuando llegó Jesús y los segundos 2000 años ahora, ¿verdad? Con estos últimos 400 años que terminan en el año 1930. Si nosotros hacemos cálculo de todos los años, nos van a dar un número que es 1930. Pero Martín Lutero, ¿verdad? Empezó su reforma en el año 1517, entonces ya, porque recordemos, ¿verdad? Hay ciertos despasajes, no son los números exactos, ¿verdad? Pero hay ciertos despasajes, cierto eh, margen, ¿verdad? Que es permitido y que es considerado correcto igual. Entonces, 1517 más 400 sería 1917. Entonces, entre 1917 y 1930 ya estaba cumplido el fundamento para que el Mesías ya pudiera nacer, el Señor de la segunda llegada. Y a eso lo podemos ver, ¿verdad? Lo vamos a ver en la próxima conferencia más detallado, año por año, ahí lo vamos a ver. Y una conferencia especial que se llama ¿Cómo, cuándo y dónde vendrá el Mesías? Así que, hermano, les invito a que no falten el próximo fin de semana. Vamos a dejar esta conferencia aquí. Ya sabemos que esta conferencia es mucha historia, muchos detalles, ¿verdad? Muchas información. Pero ahora pues les lanzo la invitación a que puedan acompañarnos el próximo fin de semana a estudiar cómo, cuándo y dónde vendrá el Señor de la segunda llegada. Entonces, aquellos que no han escuchado esta conferencia, es una oportunidad grandiosa para que podamos escucharla por primera vez, podamos recibir esta nueva revelación que ya es parte de nuestras vidas y que vivimos con ella. Mi hermano, entonces fue un gusto haberles atendido. Un saludo a todos los que se pudieron conectar aquí a través de Zoom y los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Gracias por conectarse y gracias por observar.
Nos vemos mañana y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Nos vemos el próximo fin de.